vamos a compartir acerca de las pruebas. Jesús fue a la cruz por mí, Él me perdonó, Él me sana, Él me provee. En Él están todas las cosas, todas las bendiciones que vienen a mi vida. Pero en ninguna parte de la palabra Jesús me dijo a mí que íbamos a vivir un mundo en esta tierra sin problemas de nada, sin aflicciones. No, más bien Él dijo lo contrario. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, hay veces nos ponemos a cuestionar los hijos de Dios. ¿Por qué me viene tal ataque? ¿Por qué me viene tal problema? ¿Por qué me viene tal tribulación? Pero el mismo Jesús profetizó acerca de esto. Por eso vamos a hablar de ese tema, para que tal vez nos quede un poco claro y entendamos acerca de las pruebas. Los hijos de Dios tendremos pruebas en el transcurso de esta vida, mientras estemos aquí en la vida terrenal. Si no entendemos bien acerca de este tema, entonces vamos a empezar a dudar de algunas cosas que no entendemos en la palabra, pero es porque no la entendemos. Pero el Señor no falla. Él cumple y es el mismo ayer, hoy y para siempre. Podríamos estar reclamándole al Señor: Señor, ¿por qué permites que un hijo de Dios pase por esto? ¿Por qué permites que un hijo de Dios sufra persecución? ¿Por qué permites? ¿Y por qué permites? Pero cuando hago eso es porque no he entendido la voluntad del Señor que está en su palabra. Vamos a basarnos en una lectura que es Primera de Pedro 4, los versículos 12 al 19. Dice la palabra: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, de los que nos atacan, el Espíritu de Dios es blasfemado, pero por vosotros, por nosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En esta palabra nos vamos a basar. Este libro que escribió Pedro fue escrito aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Y Pedro lo dirige a los dispersos y exiliados. Fueron dispersos y exiliados porque ellos estaban en Jerusalén. La iglesia del Señor empezó ahí. Pero por la persecución, porque los andaban matando, condenando, entonces ellos tuvieron que trasladarse a otros pueblos. Entonces dice que esta carta fue escrita para los exiliados en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Son los exiliados por persecución. Ahí investigando encontré a un escritor, se llama un escritor romano, escribió en cierto tiempo que Nerón revolcaba en aceite a los cristianos, a nuestros hermanos, y les encendía fuego para ponerlos de lámparas en las fiestas que hacían en el palacio, en los jardines. Para alumbrar las fiestas, revolcaba a nuestros hermanos cristianos en aceite y les prendía fuego. En ese tiempo, a nuestros hermanos, a los cristianos, a los primeros cristianos se les calumniaba. Se les inventaban cosas abominables.
de ellos para que el resto de la población que estaba con ellos los detestaran y los odiaran, los acusaran para poderlos capturar y matar. Hubo una persecución abierta en ese tiempo. Muchos fueron clavados en cruces, otros fritos en aceite, apedreados, asolados, encarcelados y aserrados, ahorcados, echados a toros o a leones en espectáculos públicos para atraer a la gente simplemente. Yo cuando veo películas de esto, hasta que se me pega un taco aquí, de ver a nuestros hermanos en ese tiempo lo que tuvieron que pasar, cosas terribles. Hay otro escritor que se llama H.B. Worman que dice que por más de 250 años después de Nerón, era prohibido ser cristiano. Ubiquémonos como que fuera ahora, digamos, era prohibido ser cristiano. La condena para esto era muerte. Entonces yo era cristiano y ya era, si me encontraban, me capturaban, condenado a muerte. No era ninguna otra condena, era condena a muerte. Y no había perdón para esto, excepto de que blasfemaran, excepto de que dijeran que Nerón era su señor o que negaran el nombre de Cristo. También dice este escritor que para las doncellas, para las muchachas cristianas de aquel tiempo, hubieron cosas terribles, imagínense, bajo el dominio del Imperio Romano, y las capturaban a las muchachitas. Dice que cosas infamias grandísimas. Cuando yo leí esto, me puse a analizar. Hay veces nosotros nos quejamos, o hay veces pensamos qué difícil formar a un hijo amando a Jesús en el Evangelio. Qué difícil en este tiempo, digamos, de que un hijo no se aparte del camino del Señor, darle una formación. Pero imagínense en ese tiempo, por ejemplo, ¿qué sería llegar a decirle, mi hijo, somos cristianos, usted es cristiano, y si se dan cuenta lo van a matar? Pero hay que estar firme, hay que mantenerse firme y enseñándole a amar a Jesús, que es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos, amarlo y a obedecerlo. En esta lectura que leímos al principio, encontramos 5 características que nos van a ayudar a entender y a conocer acerca de las pruebas por la causa de Cristo. Vamos a ir analizando una por una, y ahí vamos a estar viendo en los versos a los que cada característica, en donde cada característica se expresa. Entonces, vayamos aquí de nuevo al 1 de Pedro 4:12. Vamos, en el verso 12, vamos a analizar solo el 12. La primera característica es: espere las pruebas. Espere las pruebas. Dice el 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No debemos de sorprendernos cuando vengan pruebas por la causa de Cristo. Recordemos que nosotros vivimos en este momento en un mundo lleno de pecado, y cada día es más y más. Un sistema impío, un sistema alejado de Dios totalmente. Uno lo escucha, inclusive en la misma gente que se supone que es muy preparada y muy inteligente en la sociedad. Y usted escucha los comentarios y los filtra con la palabra y se da cuenta, eso está lleno de pecado, de cosas que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Y cada día más bien nos van tratando de ir metiendo el pecado sutilmente a nosotros, a nuestros hijos. Ya lo hemos visto. Pero recordemos que Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Jesús no dijo en ningún momento: vengan a mí y sus problemas económicos se acabaron. Vengan a mí y no va a haber pruebas de nada. Vengan a mí y vivan felices, gozosos todo el tiempo. Él no dijo eso en ninguna parte. En el mundo tendréis aflicción, y se cumple. Ahí en la palabra también dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No tenemos que extrañarnos.
uno se da cuenta que la gente en un hijo de Dios, digamos, hay veces no aceptan la bondad o la paz o el gozo de un hijo de Dios. Les cuesta aceptar estas cosas porque ellos están dominados por el pecado y por el padre de mentira. Entonces, muchas veces los hijos de Dios, haciendo lo correcto, hasta ponemos incómoda a la gente que está a la par. O cuando no nos reímos de un chiste de doble sentido, cuando no le damos, no seguimos la corriente a cosas vulgares, digamos, y la gente se pone incómoda. Vayamos al libro de Mateo y escuchemos lo que Jesús dijo al respecto de esto. Vamos a buscar en Mateo 10. Vamos a leer dos partes de Mateo 10. Una que va del 16 al 22 y después del 32 al 39. Primero vayamos a Mateo 10, 16. Vea lo que dice Jesús en relación a sus discípulos y a nosotros. Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Ahí mismo, pero en el 32, seguimos leyendo. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Aquí Jesús nos profetizó acerca de lo que tendríamos que pasar por su causa. A nosotros en este país tal vez no nos ha tocado tan duro como a otra gente en otros países o gente en otros tiempos, como estos hermanos que les compartí antes. Entonces nosotros no tenemos que sorprendernos por los ataques de los compañeros del trabajo, por los ataques de los compañeros del estudio, por los ataques de amigos o conocidos o vecinos. Tenemos que entender bien que esto va a pasar y está escrito en la palabra y se cumple. Ya una hermana de aquí de la congregación nos contó, hay una anécdota bonita en relación a una niña de esta congregación. Dice que le pusieron un trabajo en la escuela, tenía que exponer en relación a esta cuestión del orgullo gay o estas cosas de la bandera de colores. Tenía que exponer e inclusive como niños decir que los niños podían jugar con muñecas, que las niñas podían jugar con carritos y empezar a meterles ahí esta cuestión ahí para que la vayan aceptando. Dice que la niña, la que me contó fue la abuela, llegó y le dijo, abuela, ¿qué hago? El profesor me dijo que tengo que presentarlo. La abuela le dice,
que también es miembro de esta congregación, usted tiene que hablar lo que dice la palabra. Usted entiende, usted sabe, ya usted tiene bien claro el asunto. Usted no puede hablar otra cosa que no sea eso. Y usted no puede compartir lo que no es suyo. Entonces, eso hizo la niña. Ella expuso en relación a la palabra del Señor que habla en relación a esto del matrimonio entre el hombre y la mujer y todo lo que habla la Biblia de eso. La cuestión es que inclusive el profesor, el maestro, le debatió el tema, pero al final, por lo menos salió de eso, ¿verdad? Y llegó después y le dice, abuela, qué torta, vieras que el maestro se enojó conmigo y está bravo conmigo. Y entonces ella le decía, es que no queda otra cosa, así tiene que ser. Y eso es un pequeño ejemplo, digamos, en nuestro país, de gente inclusive de nuestra congregación, de que vienen pruebas en este sentido. Tenemos que ser radicales en lo que la palabra del Señor habla. No podemos hablar otra cosa que lo que el Señor dice en su palabra. Y claro, uno escucha esto y es una bendición saber que una niña de esta congregación tiene ese sentir y esa convicción. Vayamos al libro de Primera de Pedro. Volvamos a Primera de Pedro. Pedro, vamos a leer aquí mismo en el capítulo 1, en Primera de Pedro. En el capítulo 1 vamos a leer versículos del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible quiere decir inmarchitable, digamos, como que siempre tiene esa vida, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando nosotros tenemos esta fe viva, eso nos da una fortaleza que viene del Señor, porque resulta que hay que entender también que yo no me puedo esforzar solo. En los hijos de Dios nuestra fuerza viene del Señor. Él dice, yo te esfuerzo. Entonces mi fuerza tengo que buscarla en Él. Aquí tenemos una esperanza viva igual a nuestro Dios, a Jesús que está vivo. No es igual al resto de dioses de que la gente habla. Es el único Dios vivo y verdadero. Y nuestra fe tiene que ser probada día con día. Nosotros, si nos ubicamos en nuestra vida, tenemos que pensar, el Señor pone eternidad en nuestras almas. El Señor puso eternidad en nuestras almas. Entonces, si yo me ubico ahora y me pongo a ver mi futuro, resulta que la muerte es solo una de las cosas que me va a pasar. Es un paso ahí, que para un hijo de Dios no tiene que tener tanto peso, la muerte física. Porque resulta que lo más difícil de nuestras vidas es lo que vivamos en esta tierra. El resto de nuestra vida en eternidad, en la presencia del Señor, va a ser un gozo sin problemas de nada. Entonces, mi eternidad ya empezó. La de cada uno de ustedes ya empezó la eternidad. No veamos como un fin la muerte física. Ni siquiera tratemos de pensar y darle tanto peso a esto, porque resulta que es solo un paso para continuar viviendo. Mi eternidad ya empezó. Tenemos que tener esto bien claro. La segunda característica que volvamos a
ahí mismo en Primera de Pedro, pero al capítulo 4, que es nuestra base. La segunda característica dice, regocijaos en las pruebas. Esto lo vamos a ver, Primera de Pedro 4, el 13 y el 14. Regocijaos. Suena un poco como contradictorio, como el Señor le dice que se regocije en las pruebas, pero es que hay un peso que es el que hace que nos regocijemos. Dice el 13 y el 14, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. El Señor nos manda a que nos regocijemos, y vamos a entender por qué hay que regocijarse. Vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 5. Bueno, voy a leer aquí en el 5, el 10 y el 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Persecución por la causa de, ¿quién es la justicia? Es Jesucristo en nosotros. Esa es la justicia. Entonces, bienaventurados los que padecen persecución por la causa de Cristo. Continúa, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí en la palabra, en la que leímos antes, dice que una señal bonita es que el Espíritu de Dios está en nosotros, es una señal. Y resulta que los ataques, recordemos que son ataques espirituales. Entonces, como el Espíritu del Señor está en nosotros, el espíritu que mora en el espíritu del diablo nos va a estar atacando de una u otra manera. Él detecta el Espíritu Santo que hay en nosotros. Pero la palabra nos dice que somos bienaventurados. Volvamos a Primera de Pedro de nuevo. Somos bienaventurados. ¿Por qué somos bienaventurados y por qué tenemos que ser gozosos? Primera de Pedro vamos a leer ahora en el capítulo 4, pero los versos del 1 al 5. ¿Por qué tenemos que estar gozosos en las pruebas? Dice la palabra, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Está hablando de Cristo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En otro tiempo, por ejemplo, en mi caso, yo viví por muchos años en todas estas cosas, o en varias de estas, en todas no piensen tan feo de mí. En algunas de estas cosas, por muchos años, y era esclavo. Inclusive, uno no aceptaba a los cristianos. Claro, en el fondo yo envidiaba a los hijos de Dios. Y ahora cuando estoy del otro lado, entonces, muchas veces, depende con quien esté compartiendo, no lo aceptan a uno. Y se extrañan, pero ¿qué? Y aquí dice que basta ya con aquel desorden que hubo en mi vida en otro tiempo. Inclusive cada vez que me acuerdo de eso, siento una cosa fea porque ahora yo veo el pecado como algo feo, abominable, que daña mi vida y que me provoca muerte. Ayer estaba pensando en relación a esto y pensaba yo, los que no son hijos de Dios buscan la tentación, andan detrás de la tentación y del pecado.
nosotros nos alejamos de las tentaciones. Y cada vez que nos aparece una tentación, llevamos cautivos los pensamientos a la obediencia de la palabra del Señor, a la obediencia de Cristo. Pero a ellos les extraña que uno no participe de todas estas cosas, y eso va a seguir así hasta el último día de nuestra vida. En la palabra, Pablo nos dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. Aquí Pablo, él mismo dice que él ha sufrido mucho por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y él, por andar predicando el evangelio, bueno, llevó garrote, fue encarcelado y muchas cosas que ya conocemos. Pero Pablo nos está diciendo que él está dispuesto y su corazón más bien se goza porque está haciendo la voluntad del Señor a pesar de las pruebas que tenga que pasar. Igual tenemos nosotros que tener el mismo sentir para la predicación del evangelio. Venga lo que venga, tenemos que ser firmes y caminar, porque recordemos que es un tiempito nada más, como dice la palabra. Entonces, por eso es que vale la pena. Es un privilegio. Cualquier sacrificio o sufrimiento por la causa de Cristo. En Romanos nos dice la palabra: el Espíritu mismo, está hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, o estamos dispuestos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar cuando Cristo venga por su iglesia, por su pueblo. Entonces, por eso es que hay que estar gozoso, por eso hay que estar dispuesto. Aquí el Señor nos habla también en el libro de Mateo. Podemos ir a Mateo 25. Y pensemos que está hablando de nosotros. Jesús está profetizando acerca de cada uno de ustedes, está profetizando de mí en ese tiempo. Entonces, escuchemos lo que Jesús está hablando de usted, de mí. Mateo 25, vamos a leer del 31 al 34. Es preciosa esta palabra. Gracias al Señor por su palabra. Él es bueno. Mateo 25, 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, que somos nosotros: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vale la pena, ¿verdad, hermanos? Mantenerse firme a pesar de lo que venga. La característica número 3 la vamos a ver en 1 de Pedro 4. De nuevo vamos a volver a 1 de Pedro. 1 de Pedro 4, 15, 16. Este punto, esta característica se llama evaluar el sufrimiento. Debemos evaluar el sufrimiento o la causa del sufrimiento. Dice la palabra: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aquí nos está hablando la palabra de que las pruebas por las que tenemos que estar dispuestos y gozosos es por la causa de Cristo. Yo no puedo, por ejemplo, decirle al Señor: Señor, ¿por qué me están cobrando este dinero que pedí? No, eso es una mala decisión y yo me lo provoqué y tal vez no tengo la capacidad de pagar. Señor, ¿por qué? Dice, no entremeterse en lo ajeno. ¿Por qué esta gente se enojó conmigo? Y porque yo hablé cosas de él. O
sea, no es por el pecado. Por el pecado nosotros podemos provocar un montón de problemas, un montón de situaciones. Y yo tengo que tener bien claro la causa. Son las pruebas por la causa de Cristo, no por el pecado. No como homicida o ladrón o malhechor, dice la palabra. No es por eso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique al Señor por ello. Ahí mismo en 1 Pedro 2:20, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Eso no tiene ninguna gloria. Me lo estoy provocando yo por las malas decisiones y por andar en el pecado. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante del Señor, delante de Dios. Entonces tenemos que tener bien claro la causa. Ahí mismo en 1 Pedro también hay otra lectura que dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Muchos de los enredos y sufrimientos que nos provocamos es por estar poniendo la mira en las cosas de este mundo, no en las cosas eternas. Por la causa de Cristo es por cosas eternas. Son ataques del enemigo por medio de la demás gente o de situaciones, digamos, pero es porque estamos con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. El resto son por cosas, porque ponemos la mira en cosas de este mundo, tal vez con malas decisiones, y entonces nos vienen problemas y enredos. O andamos hablando más de la cuenta, se nos provoca por chismes, mentiras y cosas, se nos provocan problemas. Nuestras tribulaciones tienen que tener una causa correcta, un origen correcto. El cuarto punto, ahí mismo en 1 Pedro 4, vamos a leer en el verso 17 y 18. El cuarto punto dice, el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. 1 Pedro 4, 17 y 18 dice la palabra, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El juicio comienza por su casa. Esto lo tenemos que tener bien claro y ahora lo vamos a entender un poco más. Vamos a desarrollar un poquito. Pero el juicio de Dios empieza por su casa. 1 Pedro 2, 4, 5, no lo busquen, lo voy a leer aquí, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Aquí Jesús es nuestra piedra viva, Él nos da la salvación y nos da la santidad, ya Él lo hizo eso, ya está dispuesto eso para nosotros. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Tenemos que ser edificados de acuerdo a la voluntad del Señor en su palabra. Como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El principal sacrificio somos nosotros mismos. Nosotros debemos crecer en la santificación y mantener la salvación que ya Jesús nos la regaló. A pesar de todo, obedeciendo el evangelio. Dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, quiere decir que muchos de los hijos de Dios vamos a pasar, o van a pasar, dejando los pelos en el portillo, raspándola nada más para entrar al reino de los cielos. Entonces tenemos que tener bien claro y estar fortalecidos, porque si por algún ataque del enemigo, un ataque débil, un ataque, cualquier cosa, nos queremos caer, nos queremos aflojar y echar atrás, ¿qué será cuando vengan las cosas que nos habla la palabra que habrá en los tiempos finales? Tenemos que estar firmes siempre, ser muy radicales en la palabra del Señor. Busquemos el libro de Ezequiel.
aquí en el libro de Ezequiel el Señor nos da una figura, nos habla de una figura. Ezequiel 9 nos habla de una figura de esto, de que el juicio va a empezar por el pueblo del Señor. Esta lectura es muy bonita, sin embargo no la vamos a leer toda porque es muy larga, solo voy a hacerles un pequeño resumen y leemos ahí 3 versículos. Ezequiel 9, voy a reseñarles un poco. Conocemos el Antiguo Testamento. Recordemos que el pueblo de Dios, cuando estaba en Egipto, esclavo de los egipcios, vinieron la cuestión de las plagas. La última plaga, que fue la más fuerte y por la que el faraón decidió dejarlos salir, aunque después los persiguió, dejarlos irse, fue la muerte de los primogénitos. Los enviados del Señor pasaron trayendo muerte a los primogénitos. El pueblo del Señor marcó sus puertas y sus laterales de las puertas y el dintel de la puerta con sangre del cordero, porque el Señor les dijo, esa va a ser la señal para que ustedes tengan salvación, para que ustedes esta plaga no caiga sobre ustedes, no haya muerte en ustedes. Todo esto son figuras de las cosas que vinieron después en el Nuevo Testamento. Resulta que yo, después de leer esto, pensé, no había visto que en el pueblo del Señor había pasado algo muy semejante. Resulta que aquí, esta lectura habla de el pueblo de Jerusalén, del pueblo de Dios. Y el ángel del Señor llevó a Ezequiel, dice que, como que lo levantó en el aire y lo llevó a ver todos los pecados ocultos que estaba haciendo su pueblo. La mayoría eran por idolatría. Muchos adoraban el sol allá escondidas. Otros adoraban imágenes dentro del mismo templo. Habían pintado en las paredes algunas imágenes de animales y de cosas y los adoraban. Y en las casas también. Entonces, el Señor, el ángel del Señor llevó a Ezequiel y le mostró todas esas cosas. Yo a veces me pongo a pensar, hay veces uno puede estar por allá solo donde no hay ningún hermano y pensar, aquí nadie me ve, voy a hacer esto, aquí a escondiditas, un pecado, voy a salirme de la voluntad del Señor, pero el Señor nos ve siempre, Él siempre nos va a ver, no nos engañemos. Pero aquí el pueblo se había metido porque ellos pensaron, tenemos días de que el Señor no se presenta en el templo, entonces vamos a hacer esto, no nos va a ver. La cuestión es que el Señor envía a sus mensajeros, a sus ángeles. Y el Señor, había gente justa, o sea, no todo el 100% de las personas se habían vuelto a la idolatría. Había gente que mantenía y lloraba más bien por lo que estaba pasando a escondidas. Entonces el Señor les dijo a sus ángeles, márquenle en la frente a los que están en obediencia, a los que están sometidos al Señor. Vamos a leer aquí en el capítulo 9, el verso 4 al 6. Y los que son marcados, el Señor no los iba a tocar con muerte. Del 4 al 6 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad. A esto le está hablando a sus ángeles. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Empezaron por el pueblo de Dios, empezaron por los sacerdotes, digamos los que se suponían que eran los que estaban más cerca del Señor. Ahí empezó el juicio.
Resulta que esto es una figura igual. Como dice la palabra, el juicio empieza por el pueblo de Dios. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Aquí está hablándole a la iglesia de Tesalónica, Pablo. Asumamos que es la congregación que estamos aquí de calle Rosales, esta congregación Ministerio de Salvación Mundial. Escuchémoslo en ese sentido. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestro padecimiento y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Recordemos que los hijos de Dios podemos perder la salvación. El Señor nos la regaló, pero la podemos perder si nos descuidamos. Yo, analizando esto, me acordaba cuando yo era pequeño e inclusive cuando hace no tantos años que era inconverso. Y no sé si a muchos de ustedes les pasó, cuando yo escuchaba hablar del juicio final, me daba miedo. Sentía una cosa fea, el juicio final, el fin del mundo, el juicio final, cosas terribles. Resulta que analizando la palabra y basado en la palabra, me doy cuenta que los hijos de Dios no iremos al juicio final. Estamos exentos del juicio final. No quiere decir que no seamos juzgados. Porque resulta, y esto es lo que quiero que tengan bien claro en sus mentes, nuestra fe está siendo probada, nuestra obediencia al Señor está siendo probada, nuestros corazones están siendo probados. El juicio de nosotros es ya. El juicio de nosotros es cada día, desde que abro mis ojos hasta que cierro mis ojos, hasta que me acuesto. Ese día yo entro en juicio. Y el día siguiente entró el juicio. Entonces, el juicio de Dios para sus hijos es mientras estamos en esta vida. Cada día de nuestra vida es nuestro juicio. Hoy estamos en juicio, mañana también. Y esto puede traer dos consecuencias. Una es la purificación de sus hijos. El Señor nos va promoviendo, nos va purificando, nos va fortaleciendo, nos va haciendo crecer en su palabra como hijos de Dios. Pero la otra opción es para condenación, para purga o eliminación, para condenación eterna. Entonces el juicio comienza por los hijos de Dios y estamos en ese juicio. Tengámoslo presente cada día desde que abrimos nuestros ojos y recordemos que nuestra fuerza y la sabiduría viene de Dios. Desde que abrimos nuestros ojos tenemos que encomendarnos al que nos da la fuerza, la sabiduría, al que nos fortalece para andar en obediencia en su palabra. El último punto, para ir concluyendo ya, que es el número 5. Dice, encomendémonos a Dios. Está ahí mismo en 1 de Pedro 4, el verso 19. Dice la palabra del Señor: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Día a día tenemos que encomendarnos al Señor porque de Él viene todo. No pelee contra los pecados que usted piensa que repite. El Hijo de Dios no tiene que andar en pecado en ningún momento. Pero nuestra lucha no es contra el pecado. Yo no tengo que esforzarme para andar peleando contra la tentación para dominarla, sino lo que tengo que hacer es, viene una tentación y doblo rodillas al Señor y empiezo a alabar y adorar y se acabó, gané la batalla. ¿Por qué? Porque tenemos que encomendar nuestra causa a Jesús, encomendar nuestra causa al autor y consumador de nuestra fe. Primera de Pedro 5, del 6 al 10, para ir concluyendo, dice la palabra que este tiene que ser nuestro sentir.
estar siempre dispuestos a recibir al que nos da la fortaleza. Dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es Él el que nos perfecciona, es Él el que nos afirma, el que nos fortalece, no es mi fuerza, y nos establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice la palabra. Recordemos que el que comenzó la obra en nosotros, la buena obra, la va a perfeccionar hasta la segunda venida de Jesucristo, que es Él mismo. Así que encomendemos nuestra causa, todas las pruebas a Él, y Él es el que nos fortalece. Amén.